Muy buenos días, señoras y señores. Como siempre, un abrazo fraterno y solidario desde la capital de la República, desde donde estamos listos ya para una entrega nuevamente, deseándoles antes que nada que todo vaya extraordinariamente bien a lo largo de toda esta jornada para ustedes, para su familia y para sus amigos. Vamos con una entrevista bastante reveladora. En los últimos días, la noticia más importante que se ha difundido en el país da cuenta de este libro que ha escrito el excomandante general del Ejército Ecuatoriano, el general Ernesto González. Me parece que el libro se llama Memorias de un general, cuyo lanzamiento se ha producido el último día jueves en la capital de la República. ¿Qué dice este libro? Todos vamos a comprar para revelarnos nosotros mismos respecto de aquellas interioridades y aquellas cosas ocultas a propósito del 30 de septiembre. ¿Cuántas cosas se han dicho desde entonces? El propio presidente de la República tiene su versión, la gente involucrada en este asunto también tiene la suya. No hay que olvidar que aquel día perecieron muchos ecuatorianos, vidas muy importantes para cada uno de los familiares y para todo el país. Un día de luto, un día terrible que en donde también hubo tantas cosas que la historia irá desenvolviendo poco a poco. El 30 de septiembre. Pero hoy tenemos el testimonio del ex jefe del ejército ecuatoriano, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un hombre que para entonces era muy cercano al presidente de la República, Rafael Correa. Las revelaciones ya han sido publicadas a través de varios medios de comunicación. Obviamente, como vuelvo a insistir, habrá que leer qué dice este texto, este libro, que ya lo vamos a tener próximamente, para irles contando poco a poco. Para hablar de este tema, esta mañana está con nosotros el coronel Galo Monteverde, un distinguido ciudadano ecuatoriano, luchador de causas populares y experto en temas militares. Muchísimas gracias, coronel, por venir esta mañana. Quisiéramos, además, usted es muy amigo del general Ernesto González. Me comentaba y me platicaba que lo conoce hace mucho tiempo. Usted fue superior al general Ernesto González. ¿Qué le ha parecido todas estas informaciones que comienzan a publicarse, como aquella de que en un momento determinado todos los ecuatorianos nos hemos sorprendido con la declaración del general González cuando ha manifestado que no es verdad que el presidente de la República estuvo secuestrado sino retenido, que no es verdad que hubo una intentona de golpe de Estado? Bueno, tantas cosas que ha dicho el general González ahora mismo, esto nos tiene boquiabiertos a todos y cada uno de nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Gracias, Vicente, por darme esta oportunidad en esta tribuna donde realmente practicamos la libertad de expresión. Y permítame, porque realmente usted es la primera entrevista que tengo, dirigirme pues a quienes nos ven para desearles lo mejor, a usted y a ellos pues lo mejor para el nuevo año y que todos los objetivos que se han trazado realmente se cumplan. Gracias. Con respecto a su pregunta, bueno, tiene toda la razón el general, porque los militares tenemos una característica, somos hombres de honor y hombres de dignidad, donde se practican los valores, donde se practican los principios, y obviamente lo que él está diciendo, pues, no sé, quizá un poquito tarde, pero lo ha dicho realmente como deben ser las cosas. Esto no puede llamarse secuestro, porque en ningún momento el presidente lo detuvieron. Él fue voluntariamente a ese hospital, por un lado. Nunca estuvo esposado, él tuvo todas las facultades para hablar con sus ministros, hablar al exterior, disponía de su celular, le visitaba a todo el mundo. ¿De qué secuestro habla? Dio entrevistas de prensa incluso, ¿no? Claro. Habló con la radio del Estado. Exactamente, ¿no? Firmó ese mal decreto de excepción porque adolece de una serie de errores. No puede llamarse realmente, como quieren dominar esto, golpe de Estado. Con todo respeto, aquí realmente de lo que yo recuerdo, y creo que recordamos todos los ecuatorianos, y revisando la historia, jamás la policía dio un golpe de Estado. No fue más que una simple rebelión, que no fue realmente enfrentada como debe ser, porque cuando se dan este tipo de crisis, hay procedimientos, hay doctrina para manejar este tipo de crisis. Y realmente la actitud, entiendo, del jefe de Estado y el poco asesoramiento de su ministro de Defensa y sus otros ministros no le permitieron realmente actuar ante estas amenazas de crisis. Hay procedimientos y no actuaron realmente como deberían y debieron haber actuado.
El general Ernesto González, es comandante general del Ejército, pues ha escrito este libro y estamos desenvolviendo esta tertulia, esta conversación con el coronel Galo Monteverde respecto de los temas que contiene esta obra del general González. El general González también, otra de las cosas importantes que ha dicho y que ya se ha publicado en varios medios de comunicación, es que el presidente de la República había ordenado el operativo mediante el cual fue liberado. Entonces, ese tema, ¿qué comentario le merece a usted? Mire, aquí en mis manos reposa este documento del Ministerio de Defensa Nacional, firmado por el actual jefe del Comando Conjunto, el general Luis Aníbal Garzón Narváez, donde hace conocer el informe que presentan las Fuerzas Armadas sobre la operación, entre comillas, llamada Rescate. Y aquí, pues, en uno de los literales dice, textual, comillas, abro comillas, el señor presidente, en base a contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al señor jefe del Comando Conjunto que se proceda a rescatarlo. Realmente, no, esto no es un rescate. Él pide... Este es un documento oficial, ¿no? Está firmado por quién, dice usted, es el jefe por del el general de brigada Luis Aníbal Garzón Narváez, subsecretario de Defensa Nacional, ahora en las funciones de jefe del Comando Conjunto. Y aquí, en las conclusiones... Es decir, en el tema este específico, lo que dice el general González está avalado por lo que dice el actual comandante general. Claro, lo que dice el el general González en ese entonces, jefe del Comando Conjunto, lo que dice que si bien es cierto, el presidente le llamó al ministro, el jefe del Comando Conjunto pidió hablar con el presidente y habló con el presidente. Y después del presidente era el que lo llamaba, que si no lo liberan en media hora, él sabrá qué acciones toma. ¿Así? Así lo dice. Y nunca se sabrá qué otras acciones podría tomar. Y mire, bueno, es entonces, que fue tan él mal. Fue el que ordenó. Él fue el que ordenó. No hay él nada fue, que hacer. O no sea, solo fue el que ordenó, y no él lo fue está el que diciendo. generó Exacto. todo ese problema, ¿no? Esto me parece que es un tema histórico y que va a tener mucha cola, ¿no? En este momento, lo clave es que está claro, dicho por el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandante general del Ejército, que el que ordenó el operativo Rescate fue el mismo presidente de la República. Exactamente. Bueno, él, a más de, fue en su momento el general González, comandante general del Ejército. Él estuvo en las opciones de jefe del Comando Conjunto. Por eso digo. La máxima autoridad. Claro, o sea, no está diciendo esto cualquier persona. Así es. Entonces, Entonces lo ordena, valioso... el presidente le ordena. Lo valioso de este tema que estamos tratando, ¿no? De este show treintesa, porque ya se ha vuelto un show esto. Este gobierno lo utiliza cada vez que le resulta... Algún día hará alguna película, yo creo. Posiblemente como los hermanos Restrepo, ya que también se han manejado ya con exageración ciertas cosas que me parece que nada adecuadas. Y ellos cada vez pues que cumplen un año más, o el 30 se cumple un año más, todo un show, ¿no? Y no saben que ahí murieron tantas personas. Coronel, exactamente a esto iba yo. ¿Por qué es tan importante establecer quién fue el responsable del operativo de rescate al presidente de la República? Mucho se ha hablado del tema, ¿no? Dentro de esta novela que dice usted, esta película policíaca, terrorífica, política que hemos vivido los ecuatorianos, de por medio hay muertos, de por medio hay más de 200 detenidos, ¿no? Gente como usted, como el coronel Galo Monteverde, está procesado, está sindicado en el caso. Por terrorista. Acusado de terrorista. Y el momento que está mencionando estos documentos oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el libro del general González, de que el presidente de la República ordenó este operativo, entonces existe ya un responsable de las secuelas que dejó este operativo. Y le amenaza al jefe del Comando Conjunto que si no lo hace en media hora, no, él toma las acciones necesarias con su personal de seguridad. Por favor, un jefe de Estado no puede hacer eso. Se cometieron tantos errores como aquel de él mismo a generar este problema. Jamás un presidente, cuando se maneja una crisis, jamás. El presidente será, pero la última de las últimas instancias. En el gobierno se suele decir, pues, a los ministros fusibles. Son los que primero enfrentan, comandantes de fuerza, en este caso, dentro de una institucionalidad, ministros. Y en última, pero en última, quizá ni siquiera se da esa instancia, aparece el presidente, pero aún más desafiante, esa actitud desafiante, no obedece a un estadista, a una persona que realmente
tiene cierta madurez y estabilidad para manejar un Estado. Un individuo que no tiene estas características es peligroso para una nación. Por eso es que, le digo, el 30 se ha vuelto un show. Es un acto populista para ellos, para sacar el mayor beneficio. Y esto se vuelve más grave realmente de esto del 30S, porque se permite que en paz descanse este señor llamado Chávez, expresidente de Venezuela, que le llama al jefe del Comando Conjunto ventajosamente. Esa es una de las revelaciones del libro, ¿no? Ventajosamente le atiende el ayudante de órdenes del general. Es decir, llamó Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, a dar disposiciones. ¿Había llamado a quién? Al jefe del Comando Conjunto, al general. Al general González. Claro. O sea, quería hablar Hugo Chávez Frías, expresidente de Venezuela, nada más ni nada menos que con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Así es. ¿Para qué quisiera hablar el coronel Chávez? Estas son las formas de intervenir en un Estado, ¿no? El libro revela esto. Claro, el libro revela todo eso. Lo que ¿Usted cree que entonces esto deja entrever la injerencia que tenía Hugo Chávez o pretendía tener dentro de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas? Mire, yo creo que siempre hubo, es más, mandaron esa chatarra, unos aviones a regalar aquí, como que si gran cosa nos serviría. Es que aquí realmente no tienen un concepto claro de la misión que tienen las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas es una misión de disuasión, porque con respecto a nuestros adversarios del norte o del sur, tanto en personal como en material, la proporción es de 3-1. O sea, siempre están en superioridad. Y en una función de disuasión, el país debe tener los mejores medios bélicos. Es la única forma de neutralizar este poder militar de los adversarios. Y aquí no se hace eso, se trae lo peor, se trae de India, se trae de la China. Los famosos, ¿no?, helicópteros indios, Ah. ¿no? Que el día de la inauguración, ahí en la base aérea de Quito, estaban inaugurando y el helicóptero se cayó. Bueno, ya vamos por Casi se cae sobre la cabeza de quienes están inaugurando. Ya vamos por el tercero. Ayer o anteayer El cayó tema de los Chongo, radares ¿no? también, ¿no? Eso Tantas de los cosas radares, que es una chino, vergüenza, vea, ¿no? Esos se enfrían por agua. ¿Qué cree usted que está pasando actualmente dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, cuando últimamente pues trajo mucha cola también el asunto este de los edecanes, que ya el presidente no quiere tener edecanes de las Fuerzas Armadas, que el presidente de la República en un momento dado dice, bueno, yo no tengo por qué ascender a los generales, que sea a través de un acuerdo ministerial, luego viene el libro. ¿Usted cree que en un momento determinado y con toda la responsabilidad del caso, ¿no? Yo creo que tengo la suficiente experiencia como periodista muchos años y por eso estoy preguntando lo siguiente. Con toda la responsabilidad del caso, ¿usted cree que existe malestar en Fuerzas Armadas ecuatorianas? Mire, lo que se observa es una forma despectiva de tratar a las Fuerzas Armadas. Y un estadista no debe actuar así con las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no se deben a ningún proyecto político, no se deben a un gobierno, se deben al país, Bueno, se deben a en la Venezuela República, no ha ocurrido se deben eso, a ¿no? la nación. Bueno, es una vergüenza. Venezuela- Yo no sé si llamar Fuerzas Armadas o milicias. No, es que son las No, milicias bolivarianas. porque realmente no son Fuerzas Armadas, sí están sometidos y realmente han ido más allá de la función que les da un país, les da un Estado, les da una república, ¿no? Las Fuerzas Armadas nos pertenecemos al pueblo, a la nación. No nos debemos a un gobierno, no nos debemos a un proyecto político. De manera que la actitud del general González es una actitud de gente que tiene honor y dignidad. No le atendió a este señor Chávez, expresidente de Venezuela, y obviamente actuó como tenía él que actuar. De acuerdo a un manejo de crisis, se hizo el manejo de crisis, la apreciación en la Casa de Guerra, y posteriormente él tomó la decisión que la tomó en su momento. Yo creo que es importante analizar en este diálogo que es tan interesante y nos estamos alargando a propósito precisamente por esto, porque el presidente de la República había mencionado algunos eventuales responsables de esta revuelta que para algunos ha sido una conspiración política para el gobierno y se ha creado lo que usted califica como una novela. Por ejemplo, dijo que detrás de esto estaba Lucio Gutiérrez Burbuja, expresidente de la República, que estaba Fidel Araujo y otras personas más como cabecillas. Se dijo tantas cosas y ahora el propio, vuelvo a insistir, no cualquier persona, no cualquier hijo de vecino, sino el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y es comandante general del Ejército, el general Ernesto González. Publica un libro y dice que todo esto no ha sido verdad. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Mire, tiene tanto valor este libro porque es publicado por quien fue parte Claro.
de este operativo. El jefe del operativo. Claro. Estamos hablando de la persona más importante. Le dan la misión para que ejecute este operativo. En la operación llamada Rescate, pero no estuvo jamás, como hemos dicho, secuestrado. La conclusión del informe que presenta el general Jorge Peña Coveña, en ese entonces jefe de brigada, director de operación de Comaco, dice, comillas, la paralización de actividades de la Policía Nacional desembocó en primera instancia en la retención del presidente de la República, no habla de secuestro al interior del hospital de la informe Policía militar Nacional. no habla de secuestro tampoco. Como lo ratifica el general González, ¿no? Fue una retención, no fue un secuestro. Y en las conclusiones de este documento... Estamos hablando de una de las conclusiones. Se dice esto, ¿no? Claro, estamos hablando de una de las conclusiones. Aquí empieza justamente... Que es un informe que yo pienso que el presidente de la República lo tendrá y es un informe que además sustenta y le da fuerza a lo que está diciendo el general González, ¿no? Porque realmente él condujo la operación. Usted le conoce al general Ernesto González, lo ha tratado de toda la vida. Ahora nosotros nos vemos abocados a esta gran revelación política. Ya veremos en el tiempo qué consecuencia real puede tener esto. Pero ¿por qué cree que se decidió a escribir este libro el general González? Vuelvo a tomar lo que empecé en esta entrevista diciendo, los militares somos hombres de honor y dignidad. Él ha visto, posiblemente y debe dolerle, cómo la institución cada vez es maltratada por este gobierno. Y como hombre de honor y dignidad decidió hablar la verdad, digo yo, quizá un poquito tarde, pero lo hizo, más vale tarde que nunca. De manera que este es un documento. Y a partir de este documento verídico y real deberían desarrollar una serie de foros, una serie de conferencias para que realmente, este gobierno las desmienta. Sí, no, bueno, porque hasta ahora aquí la mutis verdad en el foro, ¿no? Sí. No sé si alguien sabe de los que estamos aquí esta mañana. Discúlpeme. Si alguna persona del gobierno. Ha salido el ministro del Interior, José Serrano, a decir que este es un tema novelesco, ¿no? Sí. A tratar de alguna manera desvirtuar lo que se ha dicho en este libro, pero no sabemos, al menos yo no tengo información si el presidente de la República ha dicho ya algo sobre este tema. No creo que hasta el momento lo ha dicho, no. Pero a lo que voy ¿sí? es que realmente, no solo el ministro del Interior, el ministro de Ponce, ministro de Defensa. Yeah. Que también es de Agricultura ahora, ¿no? Ahora es de Agricultura, son polifacéticos de estos hombres realmente, ¿no? Fue de las Fuerzas Armadas a la Agricultura. Que realmente jamás se le debió dar el honor de que dirija el Ministerio de Defensa, pues. Es un hombre, un energúmeno contra las Fuerzas Armadas. Todo el tiempo habló mal y si no, remítase a la historia. Y hay tantos escritores que de vez en cuando nos refrescan en qué términos y cuáles eran las expresiones. Se burlaba de todas las operaciones. Un neófito realmente, un ignorante en la materia, no puede realmente hablar sobre esto, ¿no? Hubo muertos el 30 de septiembre. Muchos detenidos. ¿Usted tiene el dato exacto de cuántos detenidos han habido? Yo creo que superan los 200, ¿no? Mire, entre detenciones provisionales, entre usted, ¿no? Yo mismo soy uno de aquellos. Es uno de los procesados, ¿por qué razón? Obviamente porque usted fue a una protesta aquí en una de las calles, avenidas más importantes de Quito, intentaron llegar a la televisión del Estado, ahí se armó una pequeña confusión, para decirlo así, ¿no? ¿A qué fuimos, Vicente? Exacto, cuéntenos. Nosotros fuimos a pedir, tan pronto el presidente, ¿no?, emitió un decreto ejecutivo con un decreto de excepción que de paso está mal hecho, y está mal hecho porque realmente prohibió que los otros medios transmitan, y solo lo hizo un único medio. Él podía generar, ¿no?, algunas reservas en la información, pero él no podía prohibir, una. Y dos, nosotros nos acercamos a pedir que sí abra la señal a todos los medios de comunicación. ¿Por qué tenía que monopolizar la señal solo el canal del Estado? Si el estado de excepción estaba mal hecho. Entonces fuimos a esa posición. Y ahora se nos acusa de saboteadores, terroristas. Por favor, no tienen ni idea siquiera, como les he dicho a los jueces, lo que significa ser... Son las gravísimas consecuencias que dejó el famoso 30 de septiembre. Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. El libro que ha escrito el general Ernesto González, es comandante general del Ejército Ecuatoriano y es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, va a dar mucho de qué hablar.
hay que comprar el libro. Y la historia se encargará del resto, ¿no? La historia y Dios, ¿no? Ojalá el país despierte, porque realmente un gobierno populista le tiene cerrados los ojos a este país. Y es hora que despertemos y nos vayamos dando cuenta cómo nos están manipulando. Así empezó Hitler, ¿no? Oiga, allá en Alemania. Esperemos que realmente este pueblo ya despierte. A propósito, estuve viendo una entrevista hace pocos días de Ismael Cala en CNN, un amigo nuestro, y lo entrevistaba al Puma, ¿no? A José Luis Rodríguez, el Puma venezolano, le estaba entrevistando a Ismael Cala. Y dijo una cosa José Luis Rodríguez, que siendo cantante, ¿no? Dijo algo, que los gobiernos populistas lo único que hacen es generar más pobreza, ¿no? Y por eso, o sea, generan más hambre en el pueblo. Refiriéndose a Hugo Chávez y refiriéndose a lo que ha pasado en Venezuela, en donde acabamos de ver en los últimos tiempos tremendas colas interminables, ¿no? Al más puro estilo cubano. No hay pasta dentales, no hay papel higiénico, no hay comida. Es un gobierno populista porque genera más hambre en el pueblo. Lo dijo José Luis Rodríguez, el Puma venezolano. Muchísimas gracias que ha venido esta mañana y nos alegramos siempre de tener en nuestro sed a gente libérrima y que no tiene miedo a decir verdades, como el coronel Galo Monteverde, experto en temas militares y luchador por la causa social. Muchísimas gracias, coronel, que ha venido. Gracias, Vicente. Gracias por la oportunidad. Y nosotros vamos con más información.